¿De qué nos sirve colocar nombre a nuestro dolor? ¿No sería mucho más fácil olvidar esas cosas del pasado que nos han incomodado, que nos han dolido, que nos han afectado, dejarlas allá atrás, no pensar en ellas? ¿No sería nuestra vida mucho más fácil de esta manera? Y sin embargo, lo más probable es que vayamos a tener épocas en nuestras vidas en que vamos a estar dándole vueltas a algo que nos ha dolido o nos ha incomodado. Vamos a estar en nuestra cama sin poder dormir, dándole vueltas a eso hasta el amanecer, o nos vamos a encontrar en la búsqueda de alguien con quien hablar sobre esto, o en la búsqueda de aquellos objetos como canciones, lugares, libros, entre muchas otras, que nos permitan mantener viva esa memoria. Y lo que es aún más interesante es que también nos vamos a encontrar con que el mundo está lleno de estos objetos que nos van a permitir mantener nuestras memorias vivas, en especial esas memorias de cosas complicadas, dolorosas, porque como ya sabemos, y la verdad no sé el motivo por el que funciona así, creo que la memoria está como más dada a generar recuerdos sobre las cosas que nos han incomodado. En todo caso, vamos a vivir en un mundo que nosotros también ayudamos a construir y que nos va a permitir mantener viva esa memoria de dolores, insatisfacciones y fracasos. Todo esto me vino a la cabeza pensando en qué título le iba a dar a mi proyecto y cómo iba a ser pues la primera parte, o sea, el texto de introducción a la historia que yo quiero contar. Ya les había dicho que se llamaba Épica del Caos. También les había comentado pues que esto es como un nombre que le he dado por el momento. Lo más probable es que cambie. A veces quiero que cambie, a veces no quiero que cambie. Bueno, en todo caso, digamos como que estoy tratando de pensar en otras cosas. Para quienes no saben qué es esto de Épica del Caos, pues básicamente se trata de un proyecto artístico el cual comencé a trabajar a comienzos de este año y el cual he venido compartiendo en los videos que he venido realizando. Mi interés no es tanto mostrarles como el detalle de, pues, no sé, videos de lo que yo estoy haciendo mientras escribo, cosas de este estilo, sino compartir en clave de ese texto que yo estoy desarrollando los insumos que me han servido a mí para poder ir avanzando en este proyecto. Se trata de una exploración a través de la literatura, de la poesía, de aquellos fenómenos sociales que caracterizan el momento histórico en el cual vivimos nosotros. Para ello no quiero tomar esa línea de trabajo por la cual se ha decantado el arte últimamente, es decir, no quiero tomar el punto de partida ni enfocarme en temas de diferencia. No es mi interés hablar en clave de temas de género, étnicos o de clase. Creo que ya hay mucha gente haciéndolo y creo que también es válido no estar interesado en esto. No creo que esto sea una obligación para tratar en un texto literario. Por el contrario, quiero concentrarme en aquellos procesos sociales como la globalización, la digitalización y la expansión de una forma de pensamiento que se ha hecho común a muchas personas del mundo, ya que considero que todos estos fenómenos sociales dan lugar a una estructuración social en la cual los sujetos se constituyen de una manera muy particular y que entre otras hace que compartan un mismo tipo de dolores, de gozos, de ideas, de sentimientos, y que en su totalidad creo que esto no ha sido bautizado. Y creo que esto es importante porque para bien o para mal esto ha permitido que se constituya una construcción más homogénea o más común de las subjetividades y de las problemáticas a las cuales tenemos que hacer frente a ello. Por ejemplo, es lo mismo en Estados Unidos, en Colombia, en China, en Japón, en donde quieran. Ser una persona exitosa, creo que se mide de una manera muy particular y muy similar en cada caso, así como ser un fracasado. Pero el asunto va más allá de esto, tiene que ver también con nuestra estructura psicológica. Sufrimos de las mismas cosas como depresión, como ansiedad, como ataques de pánico, que son muy propios de nuestra época y no son tan característicos de épocas pasadas. Y a pesar de ciertas características muy propias de lo local, pues vamos a compartir muchas cosas al momento de enfrentarnos a estas problemáticas, a estas vulnerabilidades espirituales, psicológicas, intelectuales. No sé, yo siempre hablo mucho, por ejemplo, del caso de la ansiedad. Yo no he conocido a nadie, por ejemplo, que esté ansioso porque Dios exista o no exista. Sí, ciertamente, esto es una pregunta importante y muy válida para muchas personas, pero yo no los veo ansiosos. Lo que sí veo es la gente comiéndose las uñas sin poder dormir, llevada de la ansia, porque no sabe qué va a pasar con su futuro profesional, porque no sabe qué va a pasar con su pareja, porque no tiene objetos de consumo, porque se siente fracasado, porque siente que ha conseguido el éxito y se lo van a arrancar en cualquier momento, porque siente que no es suficiente. En eso sí veo el ansia. Pero entonces todo esto nos va a llevar a una situación algo compleja.
De un lado, como veníamos hablando, están las cosas muy particulares que componen nuestra existencia, un determinado cuerpo, en una determinada sociedad, una determinada cultura, entre otras. Y por el otro, vamos a tener pues este mundo pues macro, global. Entonces, ¿cómo hago para poder conciliar esto? ¿Cómo hago para sortear las dificultades que impone sobre mí eso que vamos a llamar el lugar de enunciación, que es precisamente aquel concepto que llama la atención sobre esa experiencia concreta de mundo que yo tengo? Y de esta complejidad vamos a salir muy fácil con una herramienta que nos brinda el arte en especial, la mentira. En una entrevista de Juan Carlos Onetti, uno de mis escritores favoritos, él le pregunta como en qué momento se da cuenta que tenía la vocación de escritor. Y él dice algo que a mí me marcó bastante y que se me ha hecho muy interesante, que ha descubierto su vocación en el momento en que se dio cuenta que era muy fácil y muy gozoso decirle mentiras a sus papás o a sus amigos sobre cosas que sucedían en la vida cotidiana y que ellos creían que era verdad, tal vez con la intención de diferenciarse de pecaminosos, malandros y locos. La literatura o esto de la escritura como una institución social ha decidido colocarle un nombre para tomar distancia, que es ficción. Que pues la ficción sigue siendo lo mismo pues que una mentira. Se trata de llevar la mente del espectador a una serie de experiencias, sensaciones, pensamientos e ideas a partir de algo que no ha existido jamás, o que ya no existe, o que no existe de la forma en que se está contando. Se trata de la mejor manera de hacer ingresar la nada en la realidad, y esto es algo muy humano. ¿Y a qué me refiero con esto de la nada? Pues básicamente a que estamos hablando de cosas que no existen, que no tienen una presencia física en el mundo, que jamás han ocurrido, y sin embargo, al presentarlas a una persona, uno va a tener un efecto en la realidad humana. Ya sea porque alrededor de esto van a haber emociones que las personas tienen como de agrado, de rechazo, de ideas que van a suscitar. Incluso el entorno material se mueve porque, por ejemplo, en dado caso, un libro puede dar la oportunidad a que mucha gente se congregue en un lugar para escuchar al autor dar una conferencia sobre ese libro o a otra persona que lo ha estudiado. La mentira que yo he decidido decir, eso que me va a permitir a mí desubicarme de mi lugar de enunciación, empieza con un lugar, Sombros. Este es básicamente eso que conocemos como el ciberespacio y el cual considero que es un lugar que por ser virtual no deja de tener un papel fundamental en nuestras vidas. Esto virtual también hace parte de la realidad. Usualmente tratamos de generar esta disyunción entre lo real y lo virtual, pero esto virtual va a ser parte efectiva de nuestras vidas. Al bautizar los Sombros, he querido aludir a dos tipos de palabra. De un lado, sombras y de otro lado, hombros. Y las cuales tienen que ver con el mito de la caverna que Platón presenta en el Diálogo de la República. ¿Por qué sombras? Porque pues digamos que eventualmente las personas que están ahí no van a ver las cosas en realidad como son. Y hombros porque siento que en el mundo en el que vivimos, donde somos tantos, pues digamos como el estar hombro con hombro, dispuestos frente a un objeto que nos está engañando, creo que es bastante diciente. Pero esto solo quiero que funcione como el punto de partida y acomodarla más a algo que nosotros vivamos más de cerca. A partir de esto voy a comenzar a elaborar una serie de mentiras, si se quiere, sobre este mito inicial. Contar algo que no pertenece a ese mito, pero que eventualmente sí nos va a permitir descubrir cosas de la vida que nosotros llevamos actualmente. Mentira se completa con Veidran, que es el protagonista de esta historia. Con él me permito hablar de cosas que yo no sería capaz de hacer en la vida real. Me permito tener otro cuerpo, otra mente, otras virtudes, otros conocimientos que yo no tengo. Con otro mundo y otro cuerpo puedo acceder a muchas cosas que se me escapan en el momento y hablar legítimamente sobre ellas. Sé que en este momento habrán muchos que estarán en contra de lo que estoy diciendo y aludirán a ese argumento de que yo no puedo hablar de aquello que no conozco, de aquello que no he experimentado, de aquello que no hace parte de mi vivir fundamental, y quisiera hacer una precisión. De hablar, puedo hacerlo, nada me detiene. De pronto a lo que están apuntando este tipo de críticas es que no puedo decir algo verdadero, que no puedo llegar a una verdad en concreto, que es la que de pronto está asociada con una cierta vivencia. Pero recordemos que mi objetivo acá no es alcanzar la verdad, mostrárselas, enseñárselas. Por el momento, dejémosle eso a los filósofos. Mi intención es mentir, descaradamente, de manera exagerada. No solo mentir un hecho, sino mentir una vida, mentir un lugar y mostrárselos a ustedes en ese proyecto que se llama La Épica del Caos.
porque sé que a través de estas mentiras lograré dar con ciertas facetas de mi existencia que no me van a mostrar en su totalidad, pero que me pueden mostrar algunas caras de esa verdad mía. Y sé que también, y esto es un objetivo que tengo muy claro, quiero que suceda lo mismo con la persona que lea esto, o que la escuche a través del canal, o que se le brinden algunas herramientas que le permitan navegar en este caos que hace que tener unas ideas diferentes sea tan difícil. Todo esto nos lleva de vuelta al punto de partida. ¿Por qué no hablar entonces simplemente de la realidad? Hablar de mí, del mundo globalizado, del neoliberalismo. Si ya la tenemos ahí, ¿por qué no acudir a la realidad? Por un hecho muy simple. Porque a la realidad a secas, a la materia, a la naturaleza, las cosas que nos rodean, el universo, todo eso que nosotros vamos a contar por lo real, no le interesa nada de lo que somos ni de lo que hacemos. No tiene una opinión de lo bueno o malo que podamos hacer. No hace juicios de valores, incluso si la acabamos. Somos nosotros quienes eventualmente tienen ese miedo de acabarse. Para el universo, nuestro dolor es un dato sin sentido. Y puede que para el universo no seamos nada más que polvo, pero a nosotros eso también nos tiene sin cuidado, porque para nosotros nuestra vida es realmente importante. La vida de nuestros semejantes también es importante. Lo que ha hecho la humanidad es importante porque va a afectar la forma en que nosotros estamos viviendo. Y no estoy tratando de adular a quienes me están viendo en este momento, pero creo que es necesario que sepan que su vida vale, es importante, tiene un efecto concreto en el mundo. Como Sartre decía, nuestra libertad es una responsabilidad con toda la humanidad. Entonces, cuando nosotros bautizamos nuestros dolores, esas cosas que traen sin cuidado al universo, cuando creamos una memoria de nuestros problemas, de nuestro llanto de felicidad o de tristeza, es en ese momento cuando nace la realidad humana. Por eso es importante hacer eso de lo que estamos hablando de bautizar nuestros dolores. Si no lo hacemos, la realidad humana va a comenzar a diluirse. Gracias a esta actividad nace el sentido, se pone en movimiento ese flujo infinito de significaciones que nos permiten tener experiencias de la vida. Entonces, a fin de cuentas, el universo tendrá sus leyes y nosotros tenemos nuestras mentiras. Y fue tras pensar esto que se me ocurrió un poco cómo empezar este proyecto, cuál va a ser el texto inicial. Obviamente este también está sujeto a ser trabajado, pero les quiero mostrar esta versión inicial, este primer intento por empezar. Canta, oh Deikanada, delicada musa del vacío, la velada culpa de Veidrán, hombre sin tierra, hombre sin nada, que condenó su alma cobarde y perezosa más veces de las que el sol se ha escondido en los ociosos riscos de lujuriosos fracasos. Cumplíase la voluntad de Sombros. Desde que atrapado en los escombros de Noctara se disputó el destino con otro hombre que en él habitaba y que agitó de los cabellos cuando su mirada se encontró con otro cuerpo que no tenía la felicidad. Pudo ver su cabeza con claridad siendo pateada hacia las sombras de la realidad, único mito que había sobrevivido a los embates de lo virtual.